Muchas gracias por acompañarnos hoy, Mónica. Para empezar, sin anestesia, directamente te quiero preguntar, ¿qué es la ética? Bueno, la ética la confundimos muchas veces también con la moral, porque no somos expertos, ¿no? en esta parte, mezclamos las dos cosas. La ética es una subdisciplina de la filosofía que se encarga de estudiar el comportamiento humano. Y bueno, pues lo que hace la moral es darnos una serie de reglas que están mucho más relacionados con el sitio donde vivimos, costumbres, etcétera. Y es verdad que tienen una cierta intersección, ¿no? Pero al final la ética se encarga de lo que está bien y lo que está mal, de ese comportamiento que tenemos, esos principios éticos, eso que cada uno de nosotros hemos vivido en una geografía, en una familia, en una educación. Y bueno, pues al final estudia ese comportamiento humano. Has mencionado la tecnología. En la actualidad parece que todo está contaminado o digamos, al menos influenciado por la inteligencia artificial. ¿Por qué crees que es necesaria la ética dentro de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la ética es necesaria en general. Es una tecnología diferente. ¿Por qué es diferente? Porque puede tomar decisiones por nosotros. Y ahí es, creo, donde está ese punto más importante, ¿no? La inteligencia artificial se basa en datos, aprende de los datos y predice con datos. Con lo cual es importante, muy importante, saber si los datos están bien, dónde los hemos cogido, si tengo datos suficientemente representando a toda la población de la decisión que voy a tomar. Yo creo que estamos como muy sensibilizados, ¿no? Porque creemos que los sesgos están muy presentes en toda esta parte de la inteligencia artificial, y para ello yo creo que nos puede ayudar un término que has comentado al inicio de esta segunda pregunta, que era los principios éticos. ¿Qué son los principios éticos? Bueno, los principios éticos, digamos que lo que nos permiten es intentan defender las libertades y derechos de las personas, ¿no? Los principios éticos se basan en los derechos humanos, no podía ser de otra manera, ¿no? Los derechos humanos vienen de los años 50, como la inteligencia artificial. En un momento determinado, en el 2012, la inteligencia artificial, aunque parece que fue hace 2 años, realmente sí. En el 2012 despegó la inteligencia artificial porque ya había muchos más datos, procesadores suficientes, capacidad de procesamiento, y empiezan a utilizarlo. Se puede utilizar un poco de manera masiva por las empresas. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde empieza esa reflexión de todo el mundo. En el 2016 se publican un montón de documentos de no solo del ámbito tecnológico, sino también del ámbito de las humanidades, la filosofía. Digamos, al final, la ética de la inteligencia artificial es una disciplina que engloba muchos perfiles diferentes. ¿Qué hay del daño reputacional? ¿Nos debemos dejar ayudar? Claro que sí, pero debemos reflexionar en todo eso que nos está dando. Al final, fíjate, yo voy a coger un ejemplo muy fácil. Yo no soy abogada. Yo soy ingeniera. Si yo ahora mismo le pregunto algo a ChatGPT sobre una directiva, sobre algo de abogados, digamos que puedo creer que es cierto, porque no soy la experta. Si en cambio le pregunto algo de tecnologías, pues puedo tener mucho más criterio. Al final, la persona, lo hemos visto muchas veces, ¿no? La persona tiene que estar en esa decisión final. No es lo mismo que te recomienden una película de Netflix, que hagan un diagnóstico médico. ¿Quién es el responsable de ese diagnóstico médico? ¿La inteligencia artificial o el médico? Esperemos que el médico. Entonces, en un momento determinado, hay que el médico se puede ayudar de ella. Y además, esa decisión final, la responsabilidad será del médico. Pero no solo esa responsabilidad, sino la confianza que le puede dar al paciente, cuál es el proceso que se va a seguir. Hay, bueno, pues como decíamos antes, hay como una ola de inteligencia artificial, ahora todo el mundo está como loco. Creo que es importante tener este tipo de cosas en la cabeza cuando iniciamos un proyecto de inteligencia artificial, pero ¿qué recomendarías a las empresas que nos estén escuchando de cara a cuáles son los primeros pasos que hay que dar para ese proyecto de inteligencia artificial? La ética debe estar desde el inicio, desde el diseño. Cuando tenemos el problema de negocio, seleccionamos los datos, vemos a ver qué datos cogemos, qué datos no cogemos, por el experto en el negocio, por la persona, el científico de datos que llamamos, o el experto en inteligencia artificial, y a partir de ahí, cómo explicamos esas decisiones, ¿no? Entonces, tiene que estar desde el inicio, y es importante que tanto el científico de datos deje de fijarse solo en las matemáticas, como la persona de negocio deje de fijarse solamente en el negocio, haya como una especie de trabajo conjunto. Y además, el ver
cómo la ética nos puede ayudar a entender los problemas antes. Pero después, si ya los tenemos, lo que habrá que mirar es, tengo sesgo, sé que puedo tener sesgo porque me salen aquí tantas mujeres o tantos hombres o tantos adultos. Hay una herramienta, Mónica, que ya lleva años, pero que a mí me resultó muy curiosa cuando la conocí, y luego hablando contigo posteriormente pues me ha generado todavía aún más interés por el diferente planteamiento que genera, y es la máquina moral o moral machine, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es esta herramienta y qué conclusiones se sacan de esa herramienta? Bueno, esto empezó todo un poco con los famosos coches autónomos, las decisiones que va a hacer un coche autónomo, y ahí empezamos con tantos datos, porque al final los coches autónomos, inteligencia artificial, datos, ¿qué decisión toma un coche autónomo? ¿Quién es la responsabilidad? El que conduce, el que lo programa, y bueno, todo empezó hace tiempo, pero aunque es antiguo, me gusta, es una manera muy sencilla de entender, bueno, pues las posibles decisiones que sin darnos cuenta tenemos, o los dilemas, ¿no?, que podemos tomar muchas veces. Y es, digamos, un juego, por decirlo de alguna manera, que vas tomando decisiones que ninguna es buena. O sea, es decir, tienes que tomar una decisión, vas en coche, te vas hacia una valla y entonces a los ocupantes les pasa algo o atropellas. O sea, no hay izquierda o derecha, no hay paro en el semáforo o me salto un semáforo, ¿no? Entonces vas jugando, vas decidiendo cuál sería, y al final lo que haces es colocarte a ti mismo las decisiones que has tomado en la media de otras decisiones. Claro, esto depende mucho de la geografía. No es lo mismo la cultura china que la americana que la europea. Quiero decir, las he llevado muy lejos a cada una, ¿no? Entonces, en las culturas orientales el cuidado de los mayores es mucho más alto, por coger un ejemplo, ¿no? Se respeta mucho más a las personas ancianas. Aquí probablemente en la cultura europea tendemos más a salvar a los jóvenes y a las mujeres. Y en la cultura americana, pues... al que más genere. Muy buena broma. Entonces, bueno, es un link muy sencillo que te ayuda a entender esos dilemas éticos, ¿no? O se llama moral machine, como os decía antes, porque ahí hay o sea, ética, moral, ahí lo liga con la geografía, ¿no? Pero se entiende muy bien, y eso es lo que nos tiene que hacer también un poco reflexionar, ¿no? Hay una alerta que subyace de todo lo que has comentado, que a lo mejor no estamos ante unos principios éticos globales que puedan ser considerados como universales por todos. La iniciativa AI for Good puede ayudar a que esto se unifique y todos vayamos en una misma dirección, porque si no puede ser una casa de locos, ¿no? Una torre de Babel. Bueno, es difícil unificar los principios éticos, pero yo creo que por geografías, y bueno, hemos dejado aparte el tema de la regulación, en un momento determinado en Europa ya sabéis que está en marcha la regulación, y eso es un tema aparte, ¿no? Pero efectivamente es difícil. Es difícil unificar esos principios éticos de manera universal, y bueno, pues hubo una gran conferencia el año pasado en el Reino Unido, donde todo el mundo entendió que a lo mejor hay que hacer algo parecido, como con la energía nuclear, ¿no? Un acuerdo tácito. Y bueno, yo quiero ser positiva, iremos progresando. Pero iniciativas como el AI for Good ayuda, porque llevamos un rato hablando de inteligencia artificial, de los riesgos, y yo creo que también tiene muchos beneficios. Al final, iniciativas como el AI for Good salió en el 2018 para la inteligencia artificial para los objetivos de desarrollo sostenibles. Es decir, en prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenibles podemos utilizar inteligencia artificial para ayudar a que progrese, porque al final, si tenemos los datos, podemos utilizar para los océanos, para sostenibilidad. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es de AlphaFold, que es de Google, la colaboración con los médicos. Al final, los médicos tienen que confiar en la inteligencia artificial. Cuando confían en la inteligencia artificial y trabajan juntos, pueden analizar o pueden acortar el desarrollo de las proteínas de años a meses. ¿Por qué es importante las proteínas? Nos hemos vuelto todos unos expertos desde el COVID en las proteínas, porque son la base de muchos nuevos antibióticos, medicamentos, etc. Antes tenían que probarlas en el laboratorio, esperar tiempo a ver si aquello funcionaba. Ahora solo prueban las que predicen que van a ir bien, y eso ha ahorrado mucho tiempo. Y una última pregunta, una recomendación para todas aquellas empresas que nos estén escuchando ahora, que puedan pensar que la inteligencia artificial solo es para los grandes.
¿cómo empezaríamos desde una pequeña compañía local para poder desarrollar un proyecto de inteligencia artificial? Datos, formación y reflexión ética. Sobre todo que con la IA no se nos vaya a olvidar pensar a los humanos. Pues muchísimas gracias, Mónica, por tu tiempo, por compartir tu conocimiento con nosotros y esperamos que nos veamos por las redes neuronales o por algún sitio así. Por las redes, donde sea. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Gracias.